sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como hemos estado viendo en las últimas publicaciones de los chicos, el 8 de mayo Taehyun subió una foto con los miembros, en el que aparecía Jungkook demasiado cerca de él como para pensar que podría estar invadiendo su espacio personal, puesto que la forma en la que sus cuerpos estaban así de juntos, mientras posaban todos para la cámara, y esa cercanía nadie lo podría borrar. El hecho de que también subiera otra foto con Jungkook frente al espejo me dejó con un gran sentimiento, siendo que sus sonrisas y esa pose que habían estado copiándose mientras seguramente habían pensado que sería lindo tomarse una foto desde ahí. Haber tenido estas dos fotos del Taekook un día antes del segundo concierto de BTS en México fue lo mejor que pudimos recibir una noche del 8 de mayo. Pero para el día 9, durante el episodio del Comeback Live de BTS en Netflix, cuando desde el principio Jungkook había estado distraído bailando graciosamente frente a Taehyun justo cuando él habló, Jungkook rápidamente se había girado a verlo, mirando brevemente a Namjoon pero regresando los ojos a lo que Taehyun estaba cantando, dado que hasta él comenzó a vocalizar a la par. Sus ojos nunca pudieron dejarlo atrás, porque ante la forma en la que Jungkook había mirado los brazos descubiertos de Taehyun una vez y fingió que nada había estado obsesionándolo, poco pudo durarle su actuación, para cuando volvió a mirar el brazo musculoso de Taehyun y con toda la intención de tener el más mínimo contacto, terminó golpeando su brazo, teniendo esa necesidad de tocarlo y haciéndolo como mejor pudo disimular, porque cuando Taehyun sintió el toque y Jungkook fingió normalidad, esto definitivamente había sido lo más random, dado que hasta Taehyun se había quedado extrañado con el contacto y Jungkook realmente no volvió a mirarlo al estar fingiendo que su necesidad no había ganado. Esa mirada y ese contacto le habían ganado a su impulso de tocarlo lo más que pudiera. Haberlo visto de esa manera mientras lo veía tontear y dar vueltas lindamente sin percatarse de la mirada de Jungkook, el hecho de que sus ojos se vieran así y la mordida sutil no había terminado de salir. Su forma de ser tan libre y espontánea definitivamente había hecho algo para que Jungkook lo viera así y lo deseara así. Porque digas lo que digas, la forma en la que lo miró de arriba a abajo y literalmente se lo comió fue simplemente demasiado sorprendente. Siendo que lo lindo de verlos siempre juntos en cualquier momento, justo como cuando Taehyun se acercó al lado de Jungkook y ambos se quedaron viendo fijamente a Namjoon. Sus juegos no planeados siempre hacían que sus acercamientos se vieran tan naturales como casuales, incluso mientras veían a Namjoon bailar. Y pese al frío, lo lindo de ver a Jungkook imitar los gestos de Taehyun en movimiento graciosos que Jungkook jamás tendría problemas en seguir, el hecho de que siempre hayan dicho que si Taehyun lo hace, Jungkook también hará, es una realidad, porque su necesidad de estar al lado del otro no es algo que nadie podrá evitar. Siendo que también para el día 9 de mayo, en el segundo día de concierto, y cuando Taehyun lo miró brevemente desde Come Over, mientras seguían caminando juntos, Taehyun simplemente no podía evitar la mirada que le daba cada que tenía oportunidad. Taehyun había comenzado con los juegos porque era divertido si Jungkook se unía a él, y como sabía que eso sucedería, no se preocupó por hacerle saber lo que quería de él, ya que sin duda Jungkook definitivamente lo haría, siendo felices a su alrededor y teniendo esa linda necesidad de hacer cosas entre los dos. Jungkook había terminado su parte de Come Over y pronto se giró a Taehyun para fingir tener un arma en sus manos. Taehyun había estado de espaldas pero sonrió cuando vio las intenciones de Jungkook y ante su sola mirada hacia él, hizo que Taehyun también se uniera a su pequeño juego de vaqueros. Taehyun fue y le tocó el hombro en un contacto que había estado buscando, antes de seguir apuntándolo mientras Jungkook le regresaba el juego, y los dos se quedaran con dicho juego después de seguir riéndose, siendo que esto ni siquiera fue la primera vez que Taehyun hizo algo así, y Jungkook terminó copiándolo. Siendo que también en Mic Drop, ellos dos se miraron fijamente, y Taehyun tuvo cierto impulso al acercarse a él por la coreografía y tocar su mentón en un contacto directo y demasiado necesario. Dicha caricia solo podía hacernos saber que Taehyun estaba tan enamorado, y la forma en la que Jungkook parecía bastante acostumbrado fue demasiado difícil de ignorar. Y haber hecho todo el recorrido solo para hacer el paso que habían estado haciendo en otros conciertos puede darte una idea de la linda disposición de Jungkook. Lo extraño de esto es que cuando Taehyun se acercó a Jungkook en Butter y pareció mirar de arriba abajo, sus intenciones parecían haber estado claras desde el principio. Él tragó saliva y terminó de acercarse a Jungkook, fingiendo que estaba sosteniendo su sombrero mientras Jungkook se giraba a verlo, porque la proximidad había sido evidente, y él definitivamente no era de piedra para no sentirlo,
porque aunque lo miró más tiempo del debido, terminó haciendo exactamente lo mismo que Taehyung hizo con sus sombreros antes de apartarse para que él pudiera cantar. Dado que si nunca lo decía con palabras, Jungkook jamás podría mentir de cualquier otra forma mientras lo veía así de bonito, porque graciosamente cuando terminó de cantar y estaba dispuesto a dejar la cámara atrás, no se fijó que el pie de Jungkook estaba en su camino, y aunque quiso alejarse con elegancia, finalmente lo hizo tropezándose con Jungkook, quien lejos de parecer sorprendido, solo pudo girarse a Taehyung sin ninguna disculpa, aparentemente haciendo esto con toda la intención, y jugando hacia él porque era demasiado divertido. Jungkook quiso jugar con Taehyung haciendo como que estaban montando a caballo, pero cuando vio que Taehyung le pedía sostener su micrófono y él simplemente dejó todo lo que quería hacer para cumplir con las cosas que Taehyung quería, me pareció bonita la manera en la que siempre se desvivía por cumplir hasta la más mínima cosa que le pidiera, porque cuando se lo quedó viendo fijamente para ponerse la máscara en la cara como forajido, la mirada tan bonita de Jungkook siempre nos diría que estaba demasiado enamorado de él. Y si el hecho de que Jungkook fuese directamente a ponerse frente a Taehyung para que éste lo viera, su acción al empujar las caderas así mientras Taehyung lo estaba viendo, definitivamente no puede ser de simples amigos cercanos, porque haberse reído descaradamente de su acción cuando alzó nuevamente los ojos hacia Taehyung, quien ya tenía una sonrisa tímida, fue demasiado sospechoso. Siendo que lo bonito de ver cómo Jungkook comenzó a cantar y usó él su propio micrófono y el de Taehyung, mientras lo seguía viendo con esa especialidad tan adorada que solo podía dedicarle a Taehyung, mientras lo veía amarrarse la máscara en la cara, nadie podría explicar el verdadero sentimiento de aquí, porque cuando dejó de cantar y aún así lo siguió viendo con una sonrisa enamorada, como si no pudiera disimular más de lo que sus facciones revelaban, para cuando Taehyung terminó y Jungkook le devolvió su micrófono, pareció decirle que se le veía bien mientras lo apuntaba, y ambos se alejaban. Y si alguien podría decir que esto no es demasiado honesto, una mirada y una declaración tan viva como esta, nadie lo podría ignorar. Siendo que cuando Jungkook estuvo cantando hacia él y usaba ambos micrófonos para acercarlos a su boca, mientras lo seguía viendo fijamente porque las acciones de Taehyung habían llamado su atención, para cuando le había regresado el micrófono y comenzó a alejarse con la señalización de Jungkook, solo lo hizo porque iba a unirse al juego que Jungkook quiso hacer desde el principio. Así que cuando Jungkook lo vio y no dudó en unirse otra vez, realmente quisiera que notaran la felicidad tan inmensa de él. Jungkook quizá no encontraba manera de decírtelo con palabras, pero su sonrisa y la felicidad con la que siguieron cabalgando falsamente en el escenario, mientras hacían que Hobby se uniera pero solo durara unos cuantos segundos, y ellos seguían y seguían haciendo cosas que te demostraban por qué la felicidad solo podrían conseguirlas plenamente al tenerse, eso seguramente nadie se los podría quitar. Jungkook lo vio y no dudó en seguirlo inmediatamente, al verlo montar su caballo imaginario, volteando a verlo para copiarle y entendiendo cómo es que debían hacerlo para seguir haciéndolo en todo el escenario. Las miradas no pueden mentir, y el hecho de que en cada uno de los conciertos que los hemos visto desbordar amor por cada poro de sus cuerpos no es una ilusión que hemos creado solos, pero para cuando Taehyung tocó el hombro de Jungkook y sin decir nada lo hizo correr junto a él, mientras lo apuntaba con una sonrisa, y es que la razón por la que lo hizo fue para que lo acompañara a bailar la coreografía de We Are Bulletproof Part 2 junto a él, siendo que sabía que Jungkook jamás se negaría a sus peticiones. Fueron felices mientras estuvieron bailando a la par y sincronizándose lindamente. La forma en la que se miraban a bailar e imitaban graciosamente sus pasos hasta el punto de saber lo que haría el otro, esos momentos siempre serán una preciosidad para mí, porque no fue una ni dos veces que lo hicieron. Taehyung encontraba la manera de atraerlo a su juego, y Jungkook no veía por qué tendría que negarse a ello, dado que ambos encontraban divertido hacer cualquier cosa que se inventaran. La disposición a eso probablemente nunca nos iba a faltar. Taehyung lo miró al final y pareció querer que Jungkook lo siguiera como siempre, y cuando eso sucedió, Jungkook realmente fue feliz al haber tenido a Taehyung ahí, porque cuando Jungkook vio llegar y sentarse a su lado, la manera en la que se mordió el labio inferior mientras seguía viéndolo fijamente como si no pudiera apartar sus ojos, él literalmente hizo este tipo de expresión que te hace creer que Jungkook lo deseaba más de lo que aparentaba, y dado que cuando pareció darse cuenta de que estaba siendo demasiado obvio con sus deseos, y su reacción típica fue una de las cosas que más hemos estado viendo durante estos días.
siendo que cuando se giró a ver a Taehyung cuando fue su turno de dar su discurso y siguió viéndolo fijamente ya sin querer disimular, una de las cosas que podemos decir de la forma en la que Taehyung luego se giró a verlo porque Jungkook no despegaba sus ojos de él, fue esa intensa lucha entre reaccionar y volver a los fans, y lo mucho que amaba ver a Taehyung haciendo cualquier cosa a su lado. Taehyung le hizo este tipo de expresión que definitivamente derritió el corazón de Jungkook. Jungkook dejó de mirarlo porque por supuesto había sido demasiado, y para cuando volvió a mirar a Taehyung porque aparentemente ambos habían visto algo entre el público, sus reacciones claramente habían dicho todo. Extrañamente, cuando Taehyung bebió de la botella de agua directamente del popote que traía y luego lo dejó cerca de donde estaba Jungkook, él no tuvo problema en tomar del mismo popote que antes había estado en la boca de Taehyung, y para cuando Taehyung se la pasó a Jimin, y podríamos creer que tampoco tendría problema en beber donde Taehyung y Jungkook lo hicieron, terminó por quitarle el popote y abrir directamente la tapa para verter un poco de agua a su boca, sin tocar la boquilla donde ellos habían bebido con anterioridad, siendo que ellos parecían acostumbrados a compartir ese tipo de cosas y ninguno le encontraba extraño o desagradable. Me causó cierta gracia que Jungkook lo hubiese tomado directamente sin pensar, mientras que Jimin no tuvo más remedio que hacerlo de la manera tradicional. Pero lo que más me causó cierta gracia fue el momento en el que vimos cómo Taehyung golpeaba el pecho de Jungkook mientras este asentía como si lo incentivara a golpear más, siendo este uno de los momentos más divertidos y definitivamente bonitos. Y para cuando en Into the Sun, Jungkook vio a Taehyung un momento antes de cantar, pero no se fijó que Taehyung también lo había visto de regreso, pero cuando regresó en lo que estaba y ellos volvieron a mirarse, solo pudieron hacer un gesto hacia el otro que después Taehyung copió al cantar más fuerte la canción, y para cuando Jungkook se lo quedó viendo y se acercó a apuntarlo como si esa canción ya fuese parte de ellos, Taehyung no lo encontró extraño, pero nosotros no pudimos dejar de pensar que esa canción tenía un significado especial, porque cuando Jungkook lo miró y estaba seguro que apuntarlo podía ser más discreto, la realidad es que fue todo lo contrario. Lo hizo con una clara intención y si eres capaz de admitirlo sin usar demasiadas excusas, no podrías decir que fue solo casualidad, siendo que cuando pudimos ver cómo Jungkook se perdía en Taehyung por millonésima vez, la razón más sencilla fue haber visto cómo literalmente comenzó a modelarle a él. Jungkook estaba cantando sin problema y apenas vio a Taehyung, se dio cuenta de lo que hacía a su lado, por lo que Jungkook no pudo evitar sentirse encantado. Había llamado por completo su atención, y si era como una distracción, había caído por completo ante Taehyung, porque cuando Taehyung hizo su caminata de regreso, y Jungkook siguió viéndolo como si fuese una adicción, esa necesidad de verlo y no perderse la forma en la que caminó, hizo que al final incluso lo siguiera con la mirada, porque si Taehyung se había dado cuenta de eso, Jungkook no iba a fingir que no quiso verlo así. Hay una manera muy particular en la que Jungkook mira a Taehyung, y es algo que se ha repetido tantas veces que termina siendo difícil pensar que es por casualidad, porque no importa lo que esté pasando alrededor, muchas veces Jungkook termina prestándole atención a él casi de forma automática, como si verlo fuera algo que naturalmente le atrae, y dado que esa forma, casi como si se lo comiera con la mirada, definitivamente es algo que no vamos a poder ignorar jamás. Porque para el día 10 de mayo, en el tercer día del soundcheck, cuando Taehyung volvió a decir en español, sin cilantro por favor, Jungkook comenzó a reír lindamente por la forma en la que Taehyung lo mencionó, volteándose a mirarlo para terminar de reírse, y sintiéndose tímido por la mirada que se le regresó. La forma en la que Jungkook se giró a verlo porque lo encontró bonito, y él no pudo disimular el sentimiento que le causó haberse preguntado qué había dicho Taehyung, fue suficiente para que lo tuviéramos con esa expresión, dado que para cuando Taehyung vio en el público un muñeco de Iron Man y luego se acercó a Jungkook para fingir una escena de la película, una vez más Jungkook no cuestionó qué quería hacer, simplemente lo siguió, y otorgó esa oportunidad que demuestra por qué con Taehyung todo se siente tan natural hasta para jugar, ya que en el último concierto de BTS en México, cuando Jungkook volvió a tomar el dron durante Run BTS, y Taehyung ya sabía que era una parte que les correspondería, ellos terminaron acercándose como ya era habitual para nosotros. Jungkook lo miró un par de veces y se quedaron igual de juntos, aunque siendo que Jungkook sí lo estaba esperando para cuando Taehyung se acercó, y ambos se quedaron bailando juntos. Me pareció curiosa la manera en la que Jungkook volvió a mirarlo e hizo un gesto con los labios mientras lo veía así, y como todo lo que Taekook ha seguido haciendo a pesar del tiempo, Jungkook inició bailando el Aura Challenge de TikTok frente a los fans, y al notar que Taehyung estaba cantando a su lado, él había decidido girarse para lograr que Taehyung notara lo que estaba haciendo y decidiera hacer ese baile juntos. Pero mientras más bailaba Jungkook solo y sus ojos seguían puestos sobre Taehyung, quien ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba pasando detrás de él, Jungkook siguió imitándolo un poco más,
con la esperanza de que Taehyung lo notara. Pero cuando Jungkook se dio cuenta de que Taehyung estaba más entretenido haciendo que los fans cantaran, y se giró a las ARMYs para reírse porque Taehyung simplemente lo había ignorado accidentalmente, justo después volvió a mirarlo otra vez para hacer de nuevo dicho baile que estaba dispuesto a compartir con la única persona que lo entendería, y para cuando Taehyung lo captó, no dudó en hacer lo que Jungkook había estado buscando. Su baile definitivamente había sido lo más bonito y lo más entretenido para mí. Ellos se entendían perfectamente y se sincronizaban entre sí, estaban tan felices de hacer este tipo de cosas juntos, que hasta los fans encontraron adorable que Jungkook lo buscara tanto para algo que probablemente solo Taehyung entendería. Por lo que cuando terminaron de hacer ese paso y Taehyung comenzó a hacer otro que Jungkook solo atinó a mirar fijamente sin poder evitarlo, solo pudieron continuar bailando en ese tipo de aura challenge al copiarse algunos movimientos que encontraron llamativos hacia los fans, porque si la sonrisa de Taehyung no lo podía ocultar, estando con Jungkook definitivamente su felicidad sería mucho mayor. Taehyung fue y miró a Jungkook cuando se acercó a cantar en Butter, y su mirada fija y su deseo eran evidentes mientras se perdía descaradamente en él. Lo miró porque no podía evitarlo y siguió parado ahí porque hacer algo más podría ser bastante arriesgado para los dos, así que ante la forma en la que Taehyung siguió durante un rato más y luego fue su turno de cantar, esta vez Jungkook fue el que se quedó extrañamente parado a su lado. Y como todo lo que hemos estado viendo de Jin, Taehyung y Jungkook, este trío siempre nos haría felices con sus juegos y la manera en la que encontrarían divertirse juntos durante esa parte de Butter. Siendo que cuando en Body to Body los chicos comenzaron a empujarse juguetonamente como si se pelearan, me llamó la atención cómo es que Jungkook fue e intentó pelear contra Taehyung antes de irse a pelear con Jin, siendo que la razón por la que quiso tener una pelea con Taehyung, a pesar de que ya se encontraba peleando con dos más, fue porque Taehyung mismo lo había buscado, empujándolo cuando estaba de espaldas y haciendo que Jungkook quisiera venganza, por lo que cuando fue a buscarlo para pelear con él, Jungkook simplemente no quiso hacer más que tocarlo un poco y luego ir a pelear fingidamente con Jin, a quien sí atacó con más intensidad de la que había usado con Taehyung cuando este sí lo empujó con más fuerza. Por lo que digas, siempre habrá una excepción. Estuvieron juntos durante la caminata de Idol, y cuando en Come Over, Taehyung llamó la atención mientras cantaba y le hizo saber lo que quería hacer sin decirle nada más. Siempre encontraré extraño cómo es que Jungkook comprende todo lo que Taehyung quiere hacer, sin que éste le diga absolutamente nada verbalmente, dado que hasta lo habían hecho a la par y luego se habían mirado a la cara para seguir caminando juntos sin algún espacio. Esto me dejó completamente sorprendido, porque cuando Taehyung fue y le tocó el brazo a Jungkook para llamarlo y luego hizo una pose que Jungkook al instante comprendió, Jungkook solo pudo sonreír al verlo actuar así, antes de imitarlo como ya había sido habitual. Y dado que Taehyung se sintió satisfecho de que Jungkook hubiese comprendido una vez más lo que estaba buscando, aunque no se lo dijo con palabras, el hecho de que se acercara con esa intención y recibiera lo que quería de Jungkook es algo que de verdad seguirá siendo confuso para mí. No hay manera en la que de repente se entiendan sin palabras, y dado que en Airplane Part 2, cuando Jungkook ya lo estaba viendo un momento y siguió dando su actuación para los fans, por alguna razón cuando Taehyung terminó haciendo un grito de vaquero y Jungkook no pudo con la risa que eso le causó, realmente fue bonito haber visto cómo Jungkook no pudo aguantar la felicidad que Taehyung siempre le causaba, ampliando aún más su sonrisa y dejándose envolver por todo lo que era él. Porque si algo podemos decir de la forma en la que Taehyung comenzó a felicitar a las mamás por su día, Jungkook solo pudo seguir reafirmando lo mucho que amaba que Taehyung fuese así de especial, porque ante la manera en la que él mencionó algunos nombres en español y Jungkook estaba cada vez más contento con lo que escuchaba, terminó por morir de ternura cuando Taehyung mencionó a Mama Coco, y eso definitivamente lo atrapó. Así que finalmente, cuando en Into the Sun, ellos dos se miraron a la lejanía mientras Jungkook iba pasando hacia la salida. El impulso por ir a su encuentro hizo que Taehyung terminara de despedirse de los fans y corriera a abrazar los hombros de Jungkook para caminar juntos hacia el final del escenario, porque así es como querían y debían estar, haciendo todo esto juntos. Por lo que cuando en la foto grupal de BTS, ellos no volvieron a tener problemas con el espacio personal. Taehyung abrazó a Jungkook por los hombros y lo mantuvo cerca de él en el sofá, apoyándose en parte de su pecho y encontrando comodidad. Y si es que estos días no te han mostrado que Jungkook definitivamente se había enamorado primero, no sé qué más lo hará, porque Taekook en México fue lo mejor que nos pudo pasar. Sunlight dancing on your skin, girl, do you feel